Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Deseo y espero que muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un autor y de un libro que se llama Atila, de Mario Busagli, ¿sí? De Alianza Editorial. Un poco como para no para estar en contacto, mejor dicho, con parte de la historia de Roma, ¿sí? Siempre me parece tan fascinante, ¿no? La construcción, el mantenimiento y la caída de un imperio, ¿no? En parte, bueno, el día de hoy estoy casi obligado a hablar de eso porque, bueno, la figura de Atila así lo impone, ¿sí? Pero voy a dar una breve reseña, unas pequeñas palabras acerca del autor, ¿sí? Mario Busagli es italiano, como su nombre lo indica, y es y será un eminente orientalista eh, que trabajó durante el siglo XX. Tiene varios libros, me estuve fijando, el único que yo tengo en mi biblioteca es este, que les acabo de nombrar. Y este es un libro que yo leí, lo releí hace poco, pero que leí hará, no sé, 15, 20 años, yo no, la verdad que no lo recordaba. Muy interesante, muy minucioso, realmente se trabaja, digamos, en los orígenes, ¿no? De esta civilización y bueno, va un poco tejiendo ese texto con el texto de la historia, ¿no? Del último periodo del Imperio Romano, por lo menos el de Occidente. Así que bueno, voy a comenzar diciendo lo siguiente, que habitualmente cuando pensamos en Atila y los hunos, ¿no? Se nos ocurren habitualmente frases como el azote de Dios, o esa frase tan particular que recuerdo haberla escuchado en alguna clase de historia, ¿sí? Cuando el profesor nos hablaba de este tema, que decía que donde el caballo de Atila pisaba, no crecía la hierba, no crecía el pasto, ¿sí? Bueno, eso puede dar una idea aproximada de la estampa, de la figura, de la imagen, ¿no? Que esta civilización tenía, sobre todo en los romanos, ¿sí? Que tuvieron que lidiar con ellos. Bueno, hablamos aproximadamente del año 420 en adelante, ¿sí? Hasta la caída del imperio por lo menos. Y revisando un poco este libro, volviendo a visitarlo, digamos, releyéndolo, me encontré con que el autor pretende, sin que esto sea absoluto, ¿no? Tengamos en cuenta que este libro es del año 1986 y el autor fallece, creo, 2 años después, en el 88, así que es un libro que ya tiene cierta cantidad de años. Yo no sé, porque no he leído otro libro de este tema, si hay estudios especializados que han avanzado un poco más sobre el origen. Lo cierto es que habla bueno, del imperio de la China, por un lado, y del imperio de Irán, por el otro, ¿sí? Intenta fijar, digamos, el origen de Atila y sus guerreros en esa zona, ¿no? del planeta. Más allá de eso, también se ocupa, y me parece que hace bien, en desmitificar un poco esta imagen, ¿no? La imagen de guerreros absolutamente bestiales y endemoniados, de guerreros que tienen tácticas a caballo y con esos arcos también famosos, que son mortíferas, eh, tácticas y estrategias guerreras que desconciertan por lo poco habitual, ¿sí? Eh, a veces me imagino un soldado romano en un fuerte, ¿no? En una plaza muy bien guarnecido y oteando el horizonte en busca de la caballería una, por ejemplo, ¿no? Una con H, en este caso. Y bueno, esto se repite en muchas fuentes, ¿no? Muchas fuentes, la mayoría latinas, ¿no? Y el autor dice que puede no ser tan así, ¿m? Que a veces cuando se pinta o se propone, ¿no? Una figura, una imagen de esta civilización destructora, guerrera, aguerrida, hambrienta de oro, ¿sí? Bueno, a veces se descuidan otros elementos justamente para hacerla parecer más salvaje y más aguerrida de lo que pudo haber sido en realidad, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que hay entre Bleda y Atila, que son los hermanos, una vez que el padre de ellos fallece, una concordancia en que ambos se quedan con diversas tribus, unas, y ambos gobiernan de manera ecuánime, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de conflicto entre ellos. En un momento dado, Bleda fallece, ¿sí? Se supone que de muerte natural, aunque nunca se descarta un asesinato, digamos, y Atila queda entonces como el único jefe, el único rey, el único monarca, ¿sí? de, eh, de ese grupo de guerreros. ¿Sí? Grupo de guerreros que hay que decirlo, también incluía a otros, a otras tribus, ¿sí? A otras civilizaciones, a otras culturas también. Así que ese puede ser otro punto a desmitificar, ¿no? Pensar a los hunos de Atila, por ejemplo, como un grupo unido. eh, no, en realidad era un grupo diversificado, ¿sí? Unido, digo, por la cultura, por el idioma, por la moneda. No, no, nada de eso, ¿sí? Había inclusive godos, por ejemplo, ¿no? Los régulos creo que estaban también dentro de ese grupo, así que no eran solamente unos. Bueno, hay un episodio que a mí me pareció bastante truculento, que parece más de un culebrón venezolano que de la historia última de Roma, pero se los voy a referir brevemente, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, Teodosio fallece y sube Marciano, ¿sí? Que es otro monarca, otro emperador. Estamos hablando del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Ya a esta altura el Imperio Romano ya estaba dividido en Imperio Romano de Occidente, que es el antiguo Imperio Romano, el primero, y el de Oriente, ¿sí? Que creo que está en Constantinopla. Ese va a durar hasta 1453, ¿no? Estamos hablando de por lo menos de 1000 años y un poco más atrás en el tiempo de esa fecha. Y entonces les decía, el nuevo monarca le avisa a Atila que no le va a pagar el tributo que le pagaba el monarca anterior. Ese es un punto de conflicto entre los dos. El otro punto de conflicto está en la princesa Honoria, quien, frente a la imposibilidad de ver cumplido sus deseos, le pide a Atila ayuda. Por supuesto que esto él lo utiliza como una excusa, y hay, se supone, todo un entramado, ¿no? Una trama de amor entre Atila y Honoria, ¿sí? Atila desea casarse con Honoria, con lo cual accedería directamente a ser el emperador, ¿no? Bueno, finalmente esto no ocurre y hay un conflicto que desemboca en una guerra y en una invasión, ¿sí? Creo que hubo dos en el Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, lo cierto es que dice este autor, y estoy de acuerdo, la aparición en la historia, y sobre todo en la historia del Imperio Romano de Occidente, ¿no? De Atila y de sus guerreros, propicia entonces la caída del Imperio Romano, ¿sí? No tiene una importancia menor, no es algo para dejar pasar o no tener en cuenta, al contrario, ¿sí? Inclusive hay un encuentro, si no recuerdo mal, entre León I, que era el papa en aquella época, y Atila, ¿sí? Debe haber por allí algún cuadro que los pinta de cuerpo entero. Bueno, más allá de que puede ser una posibilidad de hacer otra lectura, ¿no? Hay allí un guiño justamente para los cristianos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. Realmente me quedo pensando en, en los vaivenes de la historia, ¿sí? Y en esta posibilidad del capricho a veces que la historia eh, tiene, ¿no? Con respecto a ciertos imperios, a ciertos movimientos, a ciertas eh, acciones y hechos y acontecimientos que después tienen, tal vez al principio no, pero después tienen una importancia capital, ¿sí? Bueno, creo que Atila y el Imperio Romano de Occidente son un buen ejemplo de tantos otros que podríamos mencionar. Bueno, muchas gracias por verme, deseo que estén todos muy bien y hasta el próximo video de Pretextos.